Todos hemos sido descubiertos, todos hemos sido alcanzados por nuestras propias maldades y pecados. Tal vez pudimos lograr ocultarlo por un buen tiempo, pero de pronto y de manera inesperada quedamos en evidencia. Esto nos quiere decir que nuestros actos no se quedan solo ahí. Vivimos en un mundo en donde la regla básica es: todo lo que siembras, cosechas. ¿Cómo se siente? Horrible, ¿verdad? Dios ha puesto en nosotros este sentido de vergüenza como un medio para dos cosas. La primera es reconocer la seriedad de nuestro pecado, y la segunda es acudir a Jesús. En el pasaje que trataremos de estudiar en esta tarde, tenemos la historia de un caso de una mujer que fue descubierta en el acto mismo de su pecado y sintiendo así una gran vergüenza. Y sin embargo, este episodio nos permite conocer el carácter perdonador de Jesús. Nos muestra la más alta sensibilidad de la gracia de Jesús ante la miseria del pecado del hombre. Quiero que abran conmigo sus Biblias en el libro de San Juan 8, los versículos 1 al 11. La versión de mi Biblia dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué cosa? ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Veamos este pasaje en 4 escenas. La primera escena es los religiosos contra la mujer adúltera, en los versículos 1 al 4. Imagínense, hermanos, que en medio a la multitud que estaba enseñando Jesús de un lado del templo, una comitiva encabezada por aquellos que eran considerados como los más santos de la comunidad, traen a una mujer encontrada en pleno acto de adulterio. Tal vez se trataba de una mujer conocida por varios de los que estaban en esta multitud que estaba escuchando a Jesús. Piensen por unos momentos en cómo se sentía esta mujer, descubierta por aquellos que eran considerados como los más santos
de la comunidad y luego el enojo al saber que iba a ser llevada forzada ante su marido y la vergüenza ante él y finalmente expuesta ante todo el pueblo y ante el mismo Jesús. Y tal vez sus hijos se enteraron también. No sé ustedes, pero se trata de una espantosa combinación de terror, miedo y enojo. Nada agradable para esta pobre mujer. Ahora traten de escuchar lo que decían estos hombres que trajeron a fuerza a esta mujer. Traten de oír su acusación, haciéndola en voz fuerte delante de todo el pueblo que estaba escuchando a Jesús enseñando de un lado del templo. La mujer no sabía dónde ocultar su cara, no sabía dónde poner su mirada de tal manera que se sintiera segura. Ahora, para cometer un adulterio se necesitan a dos personas. ¿Y dónde estaba el otro culpable? Pero ¿qué importaba en este momento? Estos maestros de la ley no estaban realmente interesados por la vida espiritual de esta mujer, ni siquiera por cumplir la ley. Como sabemos que se trataba de una trampa para Jesús, es probable que el mismo adulterio haya sido tramado perversamente y tal vez los religiosos ya sabían de esta situación y querían aprovechar el momento para poder matar a dos pájaros de un solo tiro, acusar a la mujer y a alguien más. Vayamos a la segunda escena. Los religiosos contra Jesús, en los versículos 5 y 6. Obviamente era una trampa para Jesús y el texto nos ofrece algunas pistas. La ley efectivamente decía que el adulterio se castigaba con la muerte a pedradas según Levíticos 20, versículo 10. Y sin embargo, como mencioné anteriormente, no trajeron al hombre con quien estuvo la mujer, porque eso no era un impedimento para llevar a cabo su malintencionado plan de atrapar a Jesús y ponerlo a prueba. No había sido raro que este hombre también haya sido traicionado por estos mismos maestros de la ley. Leamos de nuevo el versículo 5. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué cosa? Tú pues, ¿qué dices? ¿Acaso no sabían qué hacer? Se trataba del primer caso de adulterio que tenían que resolverlo y no sabían cómo hacerlo. Notemos, hermanos, que ellos mencionan la ley para apoyar su argumento. Y por otro lado, en la ley romana no les era lícito dar pena de muerte a nadie. Fíjense, si Jesús aconsejara a perdonar a esta mujer, podía ser acusado de estar rechazando la ley mosaica, que era la ley de Moisés. Y si Jesús aconsejara que la mujer fuera apedreada, él estaría siendo acusado de estar usurpando la ley romana en este momento, que es la ley. O sea que Jesús estaría en contra de la ley de César, ya que a los judíos no les era permitido dar pena de muerte a nadie. Si Jesús decidiera una de esas dos opciones, allí ellos tendrían el caso perfecto para poder atrapar a Jesús. Y yo tengo certeza que estos mismos maestros de la ley fueron los mismos que llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Se acuerdan de este episodio? Vayamos a la Biblia para que podamos entender un contraste aquí. Vayamos en San Juan 18, versículo 31.
Más bien empezaré desde el versículo 28 al 31 para que podamos estar más adentro de lo ocurrido. Dice la palabra de Dios: y llevaron a Jesús desde Caifás hasta el pretorio, y era muy de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Qué tremendos son. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es ¿qué cosa? No nos es lícito, no nos es permitido dar sentencia de muerte a nadie. Quizás en el caso de Jesús ante Pilato, ellos también querían atrapar a Pilato. No sabemos cuál era su plan. Y entonces la pregunta es: ¿por qué tuvieron que llevar a Jesús ante Pilato para que Pilato decidiera la sentencia de Jesús? Porque a ellos no les era lícito dar pena de muerte a nadie. Y en el caso de la mujer adúltera, ¿por qué tuvieron que llevar a esta mujer ante Jesús para que Jesús decidiera la sentencia para esta mujer? Por lo mismo, porque a ellos no les era permitido dar sentencia de muerte a nadie. Dice el pasaje que lo hacían para tentar a Jesús, para así entonces acusarlo de algo, ya que no encontraban solución de qué acusarlo. Eso era todo lo que estaba en la agenda de estos hombres. Cero compasiones con Jesús. Qué hipocresía usar un adulterio, quizá planeado como el perfecto disfraz para sus intentos de asesinato. Y de la misma forma como nosotros señalamos los pecados más feos de otros. Muchos de nosotros decimos: digo malas palabras, pero no soy arrogante. Soy de mal carácter, pero no soy hipócrita ni adúltero. Soy chismosa, pero no traiciono a mi esposo. Soy chismoso, pero no traiciono a mi esposa. Y muchos de nosotros decimos: no tomo, no fumo, pero pasamos toda la vida hablando mal de los demás. Por un lado Moisés, por un lado César. Y en medio la vida de esta mujer y la credibilidad de Jesús. Y del otro lado, los fariseos y escribas están paladeando el sabor de su aparente victoria. Pero ¿cómo entonces Jesús se escaparía de esta trampa? Vayamos a la tercera escena. Jesús contra los religiosos, los versículos 7 al 9 de San Juan 8. Perdónenme que voy muy rápido porque el tiempo no nos perdona. La tercera escena, Jesús contra los religiosos, 7 al 9 de San Juan 8. El pasaje nos dice en dos veces que Jesús estaba escribiendo algo en la tierra. Y es la única ocasión en los evangelios donde leemos que Jesús estaba escribiendo algo en la tierra. Y los expertos han especulado eso. Y ellos dicen que tal vez cuando Jesús se inclinó al suelo para escribir algo, tal vez Él estaba escribiendo los 10 mandamientos como diciendo: no me vengan a enseñar de ley, porque yo mismo escribí estos mandamientos con mi propio dedo.
Y la segunda hipótesis que ellos encuentran es que tal vez estaba escribiendo los pecados de los hombres como diciendo, miren, aquí no solo hay un caso para ser juzgado. En este momento les presento más casos que se tienen que juzgar. Regresamos al texto. De repente y de manera inesperada, Jesús levanta la mirada ante la insistencia impaciente de los acusadores y viendo fijamente a los ojos de los hombres, les revierte toda la fuerza de su acusación contra la mujer. Y Jesús les dice, bien, ustedes tienen razón, han juzgado correctamente, pero antes de poner en práctica o antes de poner en seguimiento el castigo, se nos está olvidando considerar el carácter del que aplique el castigo. Debe estar sin pecado. Y Jesús les dice, adelante. Hermanos, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes no son mejores que esta mujer. Sus corazones están llenos de odio y de asesinato. Miren, el Señor no contradijo a Moisés. Él no dijo, pobre mujer, no la apedreen. Él dijo, es verdad, el adulterio es pecado y como tal debe morir. Jesús no pretendía rebajar las normas de santidad de su Padre, más bien estaba levantando esas normas. Por eso Jesús les dijo, adelante, cumplan con la ley, apedreen a esta mujer si ustedes están sin pecado. Wow, el caso quedó volteado. Los acusadores resultan acusados y quedan avergonzados. Los que incomodaron a la mujer resultan incómodos por las palabras de Jesús. Ahora los maestros de la ley quedaron descubiertos y avergonzados como la mujer. Quedaron convencidos de pecado al igual que lo estaba la mujer adúltera. ¿Y qué hicieron? En los versículos más adelante, uno a uno se fueron y solo quedaron Jesús, la mujer y la gente que escuchaba a Jesús. Siempre es más cómodo enfocarse en los pecados de otros que en nuestros propios pecados, ¿verdad? Siempre es más cómodo. Pero al menos hay que reconocerles algo a esos hombres. Al parecer, admitieron su pecado. Vayamos a la cuarta escena. Jesús y la mujer adúltera, los versículos 10 y 11. ¿Qué alivio sintió la mujer? Quizá esperaba una reprimenda por parte de Jesús. Ella sabía que lo merecía, pero ¿qué hace Jesús? ¿Le da un sermón acerca del castigo y el pecado? No. En lugar de eso, Jesús le informa que ya no había nadie acusándola. Y tal vez fue cuando la mujer pudo levantar la mirada y notar que ya no había nadie acusándola. Ni siquiera el mismo Jesús la acusa. Era evidente que era pecadora, no había necesidad de hacerlo. Jesús lo sabía muy bien. Hermanos, esta mujer no necesitaba pruebas de su pecado, sino una cosa que nadie más que Jesús le pudo haber dado: gracia y perdón. Amén. Jesús trató a esta mujer con compasión, con dignidad, con franqueza y con esperanza, a diferencia de cómo la habían tratado estos religiosos. Y ustedes me podrán preguntar, pero ¿y qué pasó con la ley?
no se cumplió. Podríamos hasta pensar que el pecado de esta mujer le salió barato, sino gratis su pecado. Pero no es verdad, no es así. Por el final de la historia, alguien tuvo que morir por ese adulterio. Mis hermanos, Jesús iría a morir por ese pecado y todos los demás pecados de aquella mujer. El dador de la ley es el mismo que la ha pagado con su muerte a favor de nosotros. El mismo que hoy nos otorga el perdón gratuito es el mismo que tuvo que pagarlo con su sangre en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte y Jesús lo sabía muy bien. Es por eso que la vida de esa mujer no podía continuar igual. Jesús le dijo, vete y no peques más. A partir de ahora que has sido perdonada, deberás vivir en esta condición. Debes mostrar con tus actos la obra de transformación que Dios ha hecho en tu corazón. Esa es la forma de entender todos los mandamientos de Cristo, indicativo e imperativo. No perdamos de vista las siguientes afirmaciones. El perdón de Jesús por mis pecados no está basada en la inocencia o en mi inocencia. Soy pecador. El perdón de Jesús por mis pecados no está basada en la levedad de mi pecado. Soy un gran pecador. El perdón de Jesús por mis pecados no hace a un lado la ley de Dios. Cristo vivió y murió en mi lugar. El perdón de Jesús por mis pecados prueba que su misión al mundo no fue de condenación, sino de salvación. El perdón de Jesús por mis pecados me lleva a una vida de santidad. Los religiosos tuvieron razón en dos cosas en relación con el pecado. La paga del pecado es muerte. Y esto solo viene por medio de la muerte. O los pagas tú mismo con tu propia muerte, o entonces acudir y aceptar el perdón debido a la muerte de Cristo por los pecadores. Queridos hermanos, Jesús no vino a morir por los santos. No había necesidad de hacerlo. Más bien, Jesús vino a morir por los pecadores. Cuando pecamos y nos arrepentimos, Jesús nos recibe y nos dice, el mundo te condena, pero yo no te condeno. Por eso, levántate de este pecado, vete y no peques más. Pero, abandona la vida que te hizo pecar. Y si es necesario, lleve a Dios contigo. Él es tu fuerza, Él es tu abrigo y Él estará contigo todos los días de tu vida. Simplemente debes confiarlo. Qué ejemplo de Jesús, ¿verdad, hermanos? ¿Será que nosotros en esta tarde queremos ser iguales a Jesús? ¿Será que nosotros queremos reflejar el carácter de Jesús? Quiero terminar con esto. Para los que no me conocen, yo soy de Angola y en mi país tenemos varios dialectos. Y de entre estos dialectos tenemos un dialecto que se llama Kikongo. Y en este dialecto Kikongo tenemos un proverbio que dice, Momuelentumbu insinga mugananandanga en pasi tualondi nalele. Ya se perdieron, ¿verdad? Lo voy a repetir. Momuelentumbu insinga mugananandanga en pasi tualondi nalele. La traducción es, a donde pasa la aguja, el hilo también tiene que pasar para que se pueda costurar.
Es decir, cuando estaban haciendo este traje, en donde pasaba la aguja, el hilo también tenía que pasar para que este traje se quedara así perfecto como ustedes ven. La enseñanza de este proverbio es: si nosotros es condicional. Si nosotros queremos ser iguales a Jesús, si nosotros queremos reflejar el carácter de Jesús, debemos seguir sus pasos. Amén. Debemos seguir sus pasos, no hay de otra. Mis hermanos, extiende el perdón a los tuyos. Cuando encuentres a un hermano tuyo que cayó en pecado, no te apresures en juzgarlo. Llora con esta persona, ora con esta persona y ayúdala a ser restaurada en el cuerpo de Cristo. Mi deseo en esta tarde es que podamos ser una iglesia unida. Es que podamos ser una iglesia enfocada en el servicio de rescatar a otros de las tinieblas y poder guiarlos en el camino de Cristo. Que el Señor bendice su palabra.